Génesis 39:2 dice: Jehová estaba con José y fue varón próspero, aún en la casa de su amo. La historia de José no es solo un cuento antiguo, es una de las más poderosas revelaciones de fuerza, destino y propósito divino jamás escritas. Una historia que nos muestra que incluso cuando la vida parece quebrarnos, Dios está construyendo en silencio algo más grande de lo que podemos imaginar. José era joven, inocente, lleno de sueños, y Dios le hablaba a través de visiones y revelaciones. Pero a veces, tener un gran sueño atrae la envidia de corazones pequeños. Un día, José compartió sus sueños con sus hermanos y en lugar de celebrarlo, lo despreciaron. Su luz irritaba la oscuridad de ellos. Su llamado ofendía la inseguridad de ellos. Y ahí fue cuando comenzó el doloroso viaje de José. Impulsados por la envidia, sus propios hermanos lo arrojaron a una cisterna. Un lugar oscuro, vacío, sin agua, sin esperanza y sin explicación. Imagina a José mirando hacia arriba, viendo solo un pequeño círculo de luz sobre él, tratando de entender por qué las personas que más amaba eran ahora las que lo estaban hiriendo. Pero lo que José no sabía es que la cisterna no era el final de su historia, era el puente hacia su destino. Esta es la manera misteriosa en que Dios obra. Él permite que caigas en lugares de oscuridad solo cuando planea elevarte a lugares de honor. José fue vendido como esclavo, llevado lejos de su hogar, lejos de su padre, lejos de todo lo familiar. Muchos habrían perdido la fe, pero José se aferró a algo que nadie le podía robar: su conexión con Dios. Lo que perdió en manos de los hombres, lo recuperó a través del favor divino. Porque cuando Dios está contigo, ninguna cisterna puede detener tu destino, ninguna traición puede quebrar tu llamado y ninguna injusticia puede destruir el propósito escrito sobre tu vida. José fue llevado a Egipto, una tierra llena de costumbres extrañas, rostros desconocidos y un futuro que nunca esperó. Pero aquí vemos uno de los mayores misterios del destino. No tienes que estar en el lugar perfecto para que Dios haga algo perfecto en ti. José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y aunque José entró en la casa como esclavo, Dios estaba con él. Y cuando Dios está con alguien, hasta las cadenas se convierten en plataformas. José trabajaba en silencio, no se quejaba, no culpaba a nadie, no maldecía su historia. Servía con excelencia, con integridad, con un espíritu que brillaba incluso en la dificultad. Y la excelencia siempre atrae la responsabilidad. Potifar vio algo diferente en José, una sabiduría más allá de sus años, una fuerza que no se rompía bajo presión, una gracia que solo podía venir de lo alto. Poco a poco, José pasó de ser un simple siervo a ser el supervisor de toda la casa de Potifar. Pero cada vez que Dios comienza a levantarte, el enemigo intenta derribarte. La esposa de Potifar vio la luz de José y trató de arrastrarlo a la oscuridad. Lo tentó día tras día, intentando atraparlo con seducción y mentiras. José estaba solo, sin testigos, nadie que lo defendiera, nadie que viera lo que hacía. Pero José llevaba algo dentro de él que no podía ser sacudido. Puedo perderlo todo, pero me niego a perder la presencia de Dios en mí. Así que José corrió, no por miedo, sino por convicción. Huyó de lo que podría destruir su destino. Pero hacer lo correcto no siempre trae una recompensa inmediata. Humillada y enojada, la esposa de Potifar acusó a José falsamente. Potifar le creyó sin dudarlo y arrojó a José a la cárcel. En un momento, José estaba administrando toda una casa y al siguiente estaba encerrado en una celda fría y oscura. Esta es una de las partes más difíciles de caminar con Dios. Cuando haces lo que es correcto y la vida aún así se desmorona. Cuando permaneces fiel y aún así sufres injusticia. Cuando sigues a Dios y las cosas empeoran en lugar de mejorar. Pero aquí está la verdad que José aún no conocía. La prisión no era un contratiempo, era una transición.
Dios a menudo usa lugares oscuros para preparar sus momentos más brillantes. Dentro de esa prisión, José no perdió su identidad. No permitió que la amargura envenenara su corazón. Y esa fuerza interior, esa fidelidad silenciosa, ese carácter sin audiencia, estaba moldeando a José en el líder que Egipto necesitaría un día. A veces Dios permite que estés oculto para poder revelarte en el momento justo. La prisión de José era simplemente el pasillo que conducía a su trono. La prisión en la que entró José no era solo un lugar físico, era un lugar donde la esperanza parecía desvanecerse, donde los días se sentían idénticos, donde el silencio era tan pesado que casi hacía eco. Pero incluso allí, la palabra dice algo poderoso. Pero Jehová estaba con José en la cárcel. Génesis 39:21. Cuando Dios está contigo, ningún muro es demasiado grueso, ningún lugar es demasiado oscuro, ninguna temporada es demasiado silenciosa para detener lo que Él ha escrito para ti. José, incluso como prisionero, mantuvo su integridad, su humildad y su fe. Y por eso, el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todos los demás reclusos. Piensa en eso. Incluso en el lugar más bajo, José se levantó. ¿Por qué? Porque el favor divino no desaparece en lugares incómodos. Brilla con más fuerza allí. Un día, dos hombres fueron arrojados a la misma prisión, el copero y el panadero del faraón. Cada uno de ellos tuvo un sueño extraño esa misma noche. Y a la mañana siguiente, José vio sus rostros preocupados. ¿Y qué sucede?, preguntó. Tuvimos sueños, dijeron, pero no hay nadie que los interprete. José, con una confianza inquebrantable en Dios, respondió: las interpretaciones pertenecen a Dios. Contadme vuestros sueños. El panadero habló primero y José interpretó, clara y precisamente. El copero contó su sueño a continuación y de nuevo José reveló su significado. 3 días después, todo sucedió exactamente como José dijo. El panadero fue ejecutado, el copero fue restaurado a su puesto. Y antes de que el copero se fuera, José le pidió amablemente: por favor, acuérdate de mí cuando te vaya bien. Pero el copero lo olvidó. No por una semana, no por un mes. Olvidó a José durante 2 años. Esta es la parte más dolorosa de la historia, no la cisterna, no la traición, no la esclavitud, ni siquiera la prisión. Fue la espera, esperar en silencio, esperar sin respuestas, esperar sin movimiento, esperar cuando parecía que no pasaba nada. Pero José no lo sabía. Mientras él esperaba en silencio, Dios estaba alineando todo con precisión. La demora no era una negación. El silencio no era abandono, la espera no era un castigo, era el tiempo perfecto. José no estaba siendo olvidado, estaba siendo preparado. Y aunque la prisión se sentía inmóvil, el cielo se estaba moviendo. Porque cuando Dios se prepara para levantar a alguien, primero moldea su carácter en los lugares que nadie ve. El nombre de José ya estaba escrito en el futuro, incluso si su presente se sentía silencioso. El milagro estaba más cerca de lo que imaginaba. Pasaron 2 años completos, 2 largos años despertando con las mismas paredes, el mismo suelo frío, el mismo silencio. Pero mientras José esperaba, Dios movía piezas que José no podía ver. Porque cuando llega el tiempo de Dios, todo lo que estaba quieto comienza a moverse. Una noche, el faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo 2 sueños perturbadores, sueños tan intensos que lo despertaron, sueños que le robaron la paz, sueños que nadie podía interpretar. Llamó a los magos, a los sabios, a todos los intérpretes del reino, pero nadie tenía una respuesta. Y en ese momento de desesperación real, el copero de repente recordó. El prisionero que había olvidado durante 2 años apareció en su mente como un susurro divino. Le dijo al faraón: hoy me acuerdo de mis faltas. Había un joven hebreo en la prisión. Todo lo que él interpretó se hizo realidad. Y el faraón ordenó: traédmelo inmediatamente.
José no tenía idea de que este sería su último día en la prisión. Lo sacaron deprisa, lo bañaron, lo afeitaron, le pusieron ropa limpia. Mientras caminaba por los pasillos hacia el palacio, cada paso llevaba el peso del destino. El muchacho de la cisterna ahora estaba de pie ante el rey. El faraón lo miró y le dijo: «He oído que puedes interpretar sueños». Y José respondió con una humildad más fuerte que el orgullo: «No puedo, pero Dios dará la interpretación». Por esto es que la promoción sigue a gente como José. No se llevó el mérito, no se exaltó a sí mismo, exaltó a Dios. El faraón compartió sus sueños, las vacas gordas y las vacas flacas, las espigas llenas y las marchitas. Y José, guiado por la sabiduría divina, explicó todo con perfecta claridad. 7 años de abundancia estaban por llegar, seguidos por 7 años de hambruna severa. Pero no se detuvo ahí. Dio la solución: almacenar, prepararse, administrar sabiamente. Todo el palacio se quedó en silencio. Entonces el faraón declaró: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Y en un instante, la vida de José se transformó por completo. Entró al palacio como prisionero y salió como el gobernador de Egipto. El faraón puso su anillo en el dedo de José, lo vistió de lino fino, puso una cadena de oro en su cuello y lo subió en el segundo carro. Y mientras José recorría las calles de Egipto, la gente se inclinaba ante él. Pero José sabía, esta no era su gloria. Era la fidelidad de Dios, porque cuando Dios decide levantarte, lo hace de una manera que nadie puede negar. De la cisterna a la esclavitud, a la prisión, al palacio, todo en un solo día. Porque así es como Dios obra. Parece que se demora, pero cuando actúa, puede cambiar tu vida entera en un momento. Los años pasaron. Tal como José había dicho, 7 años de abundancia llenaron la tierra. Y después vinieron 7 años de hambruna tan severa que gente de todas las naciones venía a Egipto por comida. Entre esas multitudes desesperadas estaban los hermanos de José, los mismos hombres que lo habían arrojado a un pozo, que lo habían vendido como esclavo, que le habían roto el corazón sin piedad. Esos mismos hermanos ahora estaban de pie ante el hombre que Dios había levantado, pero no lo reconocieron. José los vio y al instante recordó todo: el pozo, la traición, los lamentos, las cadenas, la prisión y los largos años de silencio. La Biblia dice que José no pudo contener las lágrimas. Salió de la habitación, encontró un lugar privado y lloró. Porque el propósito duele, pero el propósito también sana. Porque el camino al destino te quiebra, pero luego te reconstruye más fuerte que antes. Cuando José regresó, ordenó a todos que salieran del salón. A solas con sus hermanos, con voz temblorosa, reveló: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos se quedaron paralizados, incapaces de hablar, abrumados por el miedo y la culpa. Esperaban venganza, castigo, ira. Pero José, ahora un hombre moldeado por Dios, un hombre cuyo corazón fue purificado a través del sufrimiento, dijo las palabras que cambiaron la historia: «No teman. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo tornó en bien». Génesis 50:20. José no devolvió odio por odio, devolvió gracia. No hizo eco de su traición, trajo sanidad, no reabrió viejas heridas, restauró lo que estaba roto, abrazó a sus hermanos, lloró con ellos y los perdonó por completo. José salvó no solo a Egipto, sino a toda su familia, la familia a través de la cual el Mesías vendría un día. Y así vemos la verdadera fortaleza de José. No fue grande porque llegó al palacio, fue grande porque todavía tenía un corazón puro cuando llegó allí. José había caminado a través de pozos, cadenas, acusaciones, silencio y prisión, pero nada detuvo el plan de Dios. Porque cuando Dios escribe tu destino, ningún enemigo puede borrarlo, ninguna traición puede cancelarlo, ninguna temporada puede destruirlo. Lo que Dios comienza, Dios lo completa. Y el mismo Dios que levantó a José puede levantarte de cualquier pozo,
cualquier silencio, cualquier injusticia y cualquier lugar roto hacia el propósito que Él ya ha preparado para tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta amén. Dale like a este video, guárdalo para que puedas escucharlo de nuevo cuando necesites fuerza. Compártelo con alguien que necesite esperanza hoy y públicalo en tus historias para que esta luz llegue a más personas. Sigue para más mensajes que fortalezcan tu alma.